este acuerdo conjunto con Israel de lucha contra el terrorismo, que creo Sí, que sí, estoy enterado. es una respuesta contundente. No, es para enterar a la audiencia que lo hacemos. Yo Ah, perdón. doy por descartado que vos estás enterado. Pero bueno, estamos, me parece, frente a un fenómeno único, en donde se comienzan a incoar acciones contra alguien a quien ni siquiera se le ha instruido un proceso correspondiente, ¿no? Peor que eso, es la primera vez sin ningún precedente que la Corte pide un arresto contra un jefe de gobierno de una nación democrática que tiene sus propias cortes. Mm. Y después de un procedimiento absolutamente viciado, vos ves que el fiscal Karim Khan, que fue el que promovió esto, un libanés que defendió al Hezbollah en su momento, creo que hablamos de él en la última ocasión que tuvimos una charla, él apresuró, aceleró los plazos, incluso obvió lo indispensable que era viajar a Israel para enterarse, por lo menos de escuchar la otra campana, no lo Ujú. hizo, aceleró los plazos porque está bajo una acusación de acoso sexual. Y por lo tanto, para poder concluir con su obra violentamente anti-israelí, antes de que alguien pida separarlo de su cargo, lanzó todo esto más rápido de lo que se preveía. Con todo, acá hay varios tabúes que se han quebrado, porque no es solamente que una democracia es asediada, se trata de una democracia que está combatiendo contra un grupo terrorista que la atacó, que mató a Mm. 1.300 personas, que violó, que incineró a bebés delante de su familia, que tiene secuestrados a 101 de sus ciudadanos. Y mientras nosotros nos defendemos, sale la Corte, en vez de condenar al terrorismo, a condenar a la democracia que se está defendiendo. Es sencillamente escandaloso. Porque además que los datos que presentan son tan enojosos. Vos sabés que, no, probablemente no se sepa, Israel proveyó a la población gazatí durante Mm. esta guerra impuesta por la población gazatí con 700.000 toneladas de alimentos, algo que ningún país en la historia hizo con la población civil del enemigo. Vacunó al 97% de la población gazatí con la vacuna contra el polio, algo que ningún país hizo jamás en una guerra con la población civil del enemigo. Y a pesar de todo esto, la Corte ni siquiera contempla estos datos y habla de genocidio y masacre, Israel los hambrea, etcétera, etcétera. Es sencillamente escandaloso. Esta Corte se ha sumado a la andanada de terrorismo que intenta destruir nuestra civilización y en vez de ponerse en defensa de la civilización se suma a ella. Una corte que jamás hizo nada, cuando podría haberlo hecho, contra genocidios reales que se cometieron en el Yemen y en Siria y por Ujú. los iraníes en el exterior. Nunca jamás tuvieron una palabra. Y todas las crímenes, los crímenes inenarrables del Hamas contra la población judía en Israel, ni siquiera los menciona. Es decir, Sí. ni siquiera lo menciona. Es sencillamente tan irritativo que uno tiene que apretar los dientes y seguir adelante. Sí, claro. Netanyahu en una explicitación a la población de Israel comparaba esto con el caso Dreyfus, ¿no? Nosotros hoy temprano eh, tratamos de llevar a la audiencia una consideración generalista del tema del caso Dreyfus y se da en un momento además pleno de curiosidades, ¿no? Porque por otro lado el gobierno de Holanda está anunciando el cierre de mezquitas y un programa de deportaciones que comenzaría el 9 de diciembre, en lo que aparece como una primera reacción de una Europa que venía en su tránsito a ser Euravia, prácticamente sin alzarse en defensa propia, ¿no? Me parece que es un poco tardía y tímida la medida, y te voy a decir por qué. En Holanda específicamente, que por otra parte, digamos, para su oprobio, es el primero, el ministro de Relaciones Exteriores holandés 5 minutos después de que saliera esta orden de Ujú. arresto ignominiosa, declaró que, bueno, hay que cumplirla, es la ley, así que hay que cumplirla, que es más o menos lo que dijeron los holandeses durante el Holocausto. Y bueno, Ujú. los alemanes nos invadieron, pero ahora la ley es esa, hay que entregar a los judíos, y el 75% de los judíos holandeses fueron llevados a los campos de la muerte, un porcentaje altísimo. Y lo comento
porque corre en general un mito de que Holanda fue de los países que más defendieron a sus judíos y más resistieron a los nazis, lo que no deja de ser un mito. Pero en este caso, el ministro de Relaciones Exteriores holandés fue el primero que salió inmediatamente a decir esto es la ley y hay que cumplirlo. Bueno, hay que considerar un poco cuando la ley es infausta. Tal vez no hay que cumplirla, tal vez hay que condenarla, como muy bien hizo el presidente argentino, como hizo el presidente de Hungría, como hizo el presidente norteamericano, aun cuando los Estados Unidos no son parte del ICC, de la Corte Suprema, de la Corte Penal de la Haya. Sí, y te agrego, pero vos decías esta medida, es que hay dos Europas. Hay una Europa que está intentando defenderse de la islamización y otra que es eminentemente la Europa progre, que se suma a ella, como ven a Occidente como la encarnación del mal, por más que sean misóginos y decapiten a homosexuales y todo lo que queramos de atrocidades de los islamistas, se suman a ellos, los abrazan y lo ven como la vanguardia del progresismo para eliminar Occidente. Esa es la segunda Europa que está prevaleciendo en países como España, como Bélgica. En el caso de Holanda se da en particular que quien ganó las elecciones, Geert Wilders, es lo que llamamos hoy en día un civilizacionista, el que está a favor de la civilización europea, judeocristiana, contra la invasión islamista, y las ganó. Pero por un sistema medio extraño de alianza de partidos, etcétera, supieron marginarlo y por eso no tiene ningún poder, casi. Y por lo tanto no pudo frenar esta asociación del ministro de Relaciones Exteriores holandés con la decisión de la Corte. Tenía previsto un viaje a Israel, canciller holandés, y el canciller israelí lo llamó para decirle que lo cancele porque no es una persona bienvenida en estos momentos. Sí, claro. Menos en horas tan trágicas y tan difíciles, ¿no? Ayer se hablaba del soldado número 800 caído en estas infautas guerras, tanto con Hamas como con Hezbollah. Es la misma, pero son frentes distintos. Y hoy estaba mirando temprano, son 803 chicos. Siempre hay que recordar que el ejército de Israel es un ejército de leva popular, que allí están, si bien hay segmentos profesionales, ¿no? Se está haciendo Mira, yo no dejo de admirar el grado de tu información cada vez que hablo contigo. Te decía varias veces, ojalá todo el mundo estuviera tan informado. Me parece que no es así. Pero quiero agregar algo a lo que decís. Si bien es cierto que nos parte el corazón cada uno de los chicos, me tocó conocer a alguno de ellos, hay algo peor, José Luis. Son los 1.300 civiles que mataron. Sí, sí, sí. Cuando invadieron el país, porque soldados son soldados, están combatiendo, claro que nos duele, son chicos, el ejército del pueblo, tienes toda la razón. Pero cuando invadieron el país el 7 de octubre del año pasado, empezaron muy simbólicamente por el baile en el Festival de la Danza Nova, y mataron a 350 jóvenes desarmados, que todo lo que estaban haciendo era bailar. Claro, ellos no tienen bailes en Gaza, ni tienen una vista tan bucólica y tan hermosa como las casillas de los kibutzim, etcétera. Y destruyeron todo, torturando, secuestrando, violando. Y esto la Corte ni lo menciona, es una cosa sencillamente escandalosa. No, bueno, no solo la Corte, lo voy a decir yo como parte de la familia cristiana en líneas generales, digo, ¿no? Cada día siento más vergüenza por Bergoglio, cada vez me provoca más vergüenza, me aterra sus últimas expresiones diciendo, bueno, debe investigarse si hay, por amor de Dios, no ha tenido una palabra seria, contundente sobre el tema del pogromo de 2023, una no ha tenido. Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir ahora. ¿Por qué no investiga antes los casos de pedofilia en la iglesia? No, por qué no investiga antes los casos de corrupción de las grandes empresas multimillonarias que maneja el Vaticano? Él quiere investigar, es decir, no se da cuenta ni él ni la Corte de lo que produce esto en el mundo, sobre todo entre los terroristas, del aliento que les da a los terroristas, cuando ellos saben que si van a cometer actos terroristas, en cuanto alguien se defienda de ellos, va a salir una orquesta, un coro de ciegos o malintencionados para decir que quien se defiende es el criminal.
Es un aliento directo, es sumarse, es pedirle a la gente, por favor, maten más israelíes, porque nosotros siempre vamos a pedir que investiguen a Israel y no a ustedes. Pero tendremos que lidiar con todos los casos y Sí. me sumo a tu disgusto. Sí, no, es una cosa tremenda porque el otro día me tocó, mira, me pasó esto, lo cuento, es muy, muy breve. Voy a desayunar, yo desayuno siempre después que termino acá el programa y se me acerca un joven. Dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien. Dice, vos sabés que yo te escucho todas las mañanas, ¿sí? Sí, digo, bueno, gracias, sí. ¿Cuándo van a aflojar ustedes? Digo, ¿quién sería ustedes? Bueno, ustedes, los judíos. ¿Yo qué tengo que ver? Digo, yo soy cristiano católico. Digo, ¿qué grado de ignorancia tenés que no podés distinguir? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Es decir, hay un problema muy serio, hay mucha No, ignorancia. pero me encantó tu ejemplo. Déjame aclarar algo. Más allá del error, digamos que él no se hubiera equivocado porque podría haber sido que vos fueras judío, Sí, que es perfecto. casualidad. Sí, Muy perfectamente. bien. Entonces, pero él viene y te dice, ustedes, Ujú. los judíos que manejan tu radio. Es Sí. decir, él ve a un periodista judío y dice, son los judíos. Él ve a alguien que tiene una empresa judía, entonces son los judíos que manejan las empresas. Así funciona la judiofobia. Inmediatamente pone a todos los judíos en bloque, para cosas negativas, por supuesto, y viene y te dice, ¿por qué no aflojan ustedes los judíos? Como si además un periodista, si fueras judío, está claro que no lo sos, pero si fueras judío, como si vos pudieras después ir al Sanedrín Internacional y decir, aflojemos un poco, cambiemos, porque este joven me vino a pedir, ¿viste? Lo ven como un bloque que está detrás en bambalinas, coordinando y manejando y manipulando todo. Y no se da cuenta, si me das un minuto Sí, más, claro. tú sabes que mi libro La judeofobia habla de estos Ujú, temas, ujú. no se da cuenta de que la acusación de que los judíos dominan el mundo, controlan todo o algo por el estilo, es tan absurda, pero tan absurda, que dominamos tanto, somos un grupo de masoquistas que hemos dominado el mundo durante 2000 años, básicamente para que nos maten, nos expulsen y nos lleven a los campos de la muerte. Lo Sí. dominamos tanto que hace 80 años no pudimos evitar que una tercera parte de los judíos fueran asesinados tal cual como fueron asesinados en el baile Nova o Sí. con el mismo sadismo. No podemos evitar, por ejemplo, que ayer la Corte Internacional de la Haya condene al único país judío del mundo, es decir, a ningún otro lo condenó jamás. Ahora vienen a ningún otro país democrático. Ahora vienen contra el judío de los países en un acto sin precedentes. Y él, no importa, cuando te vea nuevamente en el café, estoy casi seguro de que si te ve nuevamente, aun cuando ya sabe que no sos judío, te va a decir, bueno, pero vos sos cercano a ellos, ¿por qué no aflojan un poco? ¿Por qué no cambian un poco? Así funciona su mente, no hay nada Sí, que lo no, no, pueda convencer, no, porque está muy... pero es tremendo. Te digo una cosa, sí, en algún sentido, yo tengo primos hermanos que no conocí nunca, porque como me dijo el otro día una chica de ascendencia libanesa, dice que entre las abuelas libanesas hay un dicho, dice, el que prueba el agua de la Argentina no vuelve nunca. Este, Wow. fuerte, ¿no? Fuerte. Sí. Pero tengo dos primos más o menos de mi edad, no sé de su vida, pero sí que combatieron en la Cataeb. Combatieron en la Cataeb cuando la OLP arrasó con todas las aldeas cristianas haciendo un pogromo brutal del cual el mundo prácticamente no se enteró porque estaba todo cubierto por la kefía de Yasser Arafat. Este, Mira, los cristianos libaneses fueron la víctima más grande de los palestinos después de Israel. Y si me permitís sí. una publicidad, yo tengo un artículo en internet que invito a todos a leer para saber exactamente lo que pasó en el Líbano, que se llama Estruendoso silencio sobre el Líbano. Si asoman a ese artículo van a entender primeramente cómo los cristianos recibieron a Israel en su momento, 1982, Ujú. como héroes que venían a salvarlos. Y hoy en día hay una sensación bastante similar Sí. entre los cristianos libaneses. Ya empieza a aparecer en televisión, etcétera, Ujú. ahora que el Hezbollah está siendo derrotado. Sí, Así he que visto, entiendo el caso, he visto algunas cosas de esas que entiendo, están pasando, sí. sí. Bueno, bueno, como siempre, te agradezco nuevamente el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Que tengas una buena jornada y que la paz llegue pronto, porque realmente este, yo Que así sea. veo los rostros de estos Gra chicos que dejan su vida todos los días y me parte el alma realmente. Así que bueno, un abrazo a Así la es. distancia, Bueno, mi te viejo. mando un fuerte abrazo y gracias por Gracias. tu solidaridad. Bien, Gustavo Pérez Nick desde Israel. Seguimos en un minuto, es la hora 8:30.